Charlas con Soraya, la nueva producción de Latinoticias en Francia, con invitados especiales. Charlas con Soraya, porque actuar es vivir y vivir te hace feliz. Véalo solo en Latinoticias Journal Latino. Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores y seguidoras que están aquí a través de Latinoticias, Journal Latino, siguiéndonos hoy en Charlas con Soraya, porque tenemos, como siempre, un invitado especial, una mujer que al hablar con ella, usted lo primero que se va a encontrar es una sonrisa espectacular, pero también una serenidad y un consejo que les va a dar a ustedes de parte empresarial, pero también del punto de vista humano. Ella está radicada aquí en Francia hace más de 20 años y está trayéndole un poco de ayuda a todos aquellos latinoamericanos que desean emprender aquí en Francia y que de una u otra forma no encuentran la manera de poder comenzar a gestionar el tema de la administración en Francia. Ella es diplomada en Alta Dirección Estratégica de Negocios Internacionales y está hoy aquí en Charlas con Soraya para hablarnos no solo del punto de vista comercial, sino también del punto de vista de la persona. Ella es María Elvira Caicedo Castillo, quien se encuentra con nosotros hoy, y pues le damos la bienvenida a María Elvira. Y pues muchas gracias, María Elvira, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda la amable audiencia de Latinoticias, de Charlas con Soraya. Muchas gracias por esta oportunidad y bueno, feliz, emocionada de estar aquí. ¿No estás nerviosa, María Elvira? Sí, claro que sí, estoy súper nerviosa. Pero, un profesor un día me dijo que el día que dejara de sentir nervios al estar frente a otros profesionales, colegas o mismo ante alguna persona del común, no importara quién fuera, si dejaba de sentir nervios tenía que revisarme mi parte interna. bueno, fíjate, justamente eso es lo que les estaba hablando a los televidentes, y es que no solamente le das un consejo o unas palabras de aliento a las personas que vienen de Latinoamérica a instalarse aquí en Europa para crear sus empresas, sino que también les das un punto de vista humano, porque hay sentimientos detrás de todos esos proyectos que la gente quiere avanzar. Tú tienes un proyecto, por ejemplo, que es el de la Cámara de Comercio Latinoamericana aquí en Francia. Tú eres la presidenta y acompañas, haces acompañamientos a empresarios en el desarrollo de ideas. ¿Cómo es ese proceso? Y cuéntanos si es fácil trabajar con latinos en el extranjero, María Elvira. Bueno, te cuento que hace 20 años que llegué aquí a Francia, esa fue la primera falencia que encontré, que no había quien te orientara, no existían las asociaciones que hoy en día existen. Hoy existen multitudes y todas son pioneras, porque todas cuando se lanzan dicen, somos pioneros, pioneros en el emprendimiento, pioneros acompañándolos, y se abrieron muchísimas asociaciones, organismos, medios de comunicación, internet, con este eslogan, ¿no? Somos los pioneros, pero en realidad hace 20 años, o sea, yo llegué en el 2000, no había este tipo de ayuda, solamente había en el medio francés. Y la primera barrera que encontramos justamente es eso, el idioma. Por lo tanto, yo no hablaba el idioma, jamás había estudiado francés, no tenía quien me orientara. Y a los 3 días de haber llegado, pues la primera guerra que tuve que librar fue ir e inscribir mis hijas al colegio. Fue algo donde yo hacía cola y no sabía ni a quién me iba a dirigir ni qué iba a hacer. Y cuando llegué a la cola, la señora me dijo una cantidad de cosas, o sea, me imagino que me estaba preguntando a qué vino, cuántos años tienen sus hijas, en fin, y no, yo no le entendí nada, pero encontré la solidaridad de una ecuatoriana, una chica que salió de las filas y me vio en el aprieto en el que estábamos mis hijas y yo y me dijo,
¿te puedo ayudar? Y yo, claro, sí. Me dice, eres nuevita, ¿verdad? Y yo, sí, sí, hace 3 días llegué. Y ella fue la que me ayudó a conseguir mi primer empleo porque pues mi esposo pensaba que no, que yo venía igual, ¿no? Como lo que dicen cuando entrevistan a mucha gente. ¿A qué vino usted a Francia? No, pues a lo que vinimos a hacer todos. Y no, todos no venimos a hacer lo mismo. Todos tenemos proyectos distintos, proyectos diferentes. Tenemos quizás que pasar por cosas similares, sí, pero no todos tenemos los mismos objetivos. Entonces, bueno, es eso. Mira, María Elvira, justamente yo te quería preguntar esto y es cómo hace, porque tú naciste en Colombia, cómo hace una colombiana para emprender en Francia sin hablar una sola palabra en francés y pues para las personas que todavía no han venido aquí en Francia y que desean de pronto instalarse aquí, que sepan que la barrera del francés es bastante fuerte porque no voy a hablar de manera generalizada, pero a muchas veces los franceses están en su zona de confort y no hacen un esfuerzo para poder entender al extranjero. Entonces, ¿cómo hace María Elvira después de 3 días de haber llegado en Francia para poder comenzar a emprender y que finalmente sacaste tus raíces aquí, ya tienes más de 20 años? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo la tomaste y por qué estás aquí en Francia? Bueno, tomamos la decisión porque nos quedamos en ceros, cero, cero finanzas en Colombia. Perdimos todo lo que teníamos. Nos atracaron durante un año consecutivo 3 grandes robos majestuosos en nuestros negocios. Trabajábamos con las empresas de Bavaria, Postobón y Coca-Cola. Éramos como adjuntos a sus rutas, ¿no? A los que distribuían todas las bebidas, los productos de ellos. Entonces nosotros nos hicimos mayoristas de estas empresas y logramos tener pues varias bodegas. Entonces ya la gente ya no iba y compraba en las rutas, no sé si todavía existan, pero antiguamente por barrios existían rutas de camiones que iban y vendían a todos los negocios pequeños que pasaban por los barrios. Entonces, eso fue lo que nosotros como que ayudamos a que eso cambiara. Ya en nuestra zona, en nuestro sector en Cali, en el oriente de Cali, pues ya no, los carros no tenían que ir a hacer esas rutas, meterse por las cuadritas, los robaban muchas veces, sino que ya nosotros teníamos ese depósito y ellos llegaban, los camiones llegaban hasta nuestro depósito, nos descargaban y nosotros les comprábamos todo el camionado completo. Obviamente, pues con un acuerdo de las empresas que nos daban unos muy buenos porcentajes para que nosotros pudiéramos dar esos beneficios al pequeño cliente, ¿no? Al pequeño tendero o incluso a las licoreras. En fin, nos hicimos mayoristas y tuvimos un muy buen negocio, pero bueno, llegó el año en el que 2007, 2008 empieza la guerra en Cali con los carteles, con los sicarios, y donde empezaron a coger toda esta gente, muchos se entregaron, otros los mataron, y nosotros como comerciantes pues estábamos felices porque no, nunca pensamos que esa guerra de ellos nos iba a tocar. Hoy soy más consciente de eso, de que sí fue algo que nos tocó muchísimo porque perdimos todo, nos quedamos endeudados, incluso a punto de perder una casa que no era nuestra, era de mi suegra que nos la había prestado en garantía, porque pues estas empresas te piden unas grandes garantías, no solamente de dinero, sino también de bienes raíces que en ese momento no teníamos, nosotros no poseíamos en ese momento bienes raíces, sino que pues todo lo invertíamos. El día viernes nos llegaban todos los carros de todas estas empresas y nosotros lo que hacíamos era incrementar capital, incrementar capital. Ellos nos entregaban los productos el día viernes y nosotros también, aparte del capital invertido, le dábamos cheques posfechados a 3 o 4 días. O sea que era un gran capital el que estábamos moviendo, pero pues mi esposo jamás quiso cambiar de barrio, él nunca quiso cambiar de estatus, él nunca quiso cambiar de sus amigos.
Él pensaba que no, que todo el mundo lo quería y que porque era el barrio en el que él había nacido, en el barrio en el que él se había levantado, en el barrio en el que todo el mundo conocía a su familia, pues era el barrio en el cual nosotros teníamos que seguir porque si avanzábamos un poco más, pues, ay no, qué oso, qué van a decir nuestros amigos, que ya nos crecimos, que ya nos engrandecimos y pues su familia no ayudó mucho tampoco para ello, para que pues él saliera de ese medio. Obvio, somos agradecidos por estos barrios populares por el cual yo también vengo de un barrio popular, pero mi abuela me enseñó otra cosa, mi abuela me decía, al barrio puede ser popular, puede ser rico, puede ser el que sea, que solamente te conozcan por tu nombre y por lo que eres y representas, pero no por tus negocios. Y bueno, y quizás yo tenía esa mentalidad, pero no era el entorno de mi esposo. Entonces, bueno, nos quedamos allí y nos robaron estratégicamente, nos dejaron en la calle. Con el tercer robo ya no pudimos soportarlo y nos quedamos en la ruina. Solo nos quedó medio taxi, para contarte, medio taxi que no nos daba Medio taxi. absolutamente, medio taxi, y una vidriería y una papelería. Una papelería que era un elefante blanco de los negocios más engañosos que puede existir porque eso no te da para vivir ni para cambiar tu vida. Es un negocio para gente jubilada, para estudiantes, pero no para transformar una vida y nosotros ya estábamos acostumbrados a tener buen dinero. Vendíamos 4 o 5 millones diarios, diarios. Y te estoy hablando de hace 25 años. Wow, O sea, bastante. teníamos, los fines de semana teníamos ventas exuberantes, completamente. Pero ¿qué pasaba? Que seguíamos invirtiendo, 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 metimos todos los huevitos en una sola canasta. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento quizás que hoy en día tengo, pero mi esposo igual tampoco no fue que ayudara muchísimo a que ese pensamiento pues se expandiera. No, ya habíamos cogido una rutina y él pensó que nunca nos iba a pasar nada. Pero bueno, le tocó pagar también al igual las consecuencias, sí. Y una de ellas fue dejar su familia y venir a abrirnos campo a otro país. Tu esposo es colombiano, María Elvira. Sí, él es colombiano. Es decir, que a causa de todos esas cadenas de atracos y vamos a decir de violencia en Colombia fue lo que hizo que María Elvira tomara la decisión para irse a Francia. ¿Por qué en Francia y no, por ejemplo, en España, donde prácticamente por el idioma es el destino que toman la mayoría de los latinoamericanos? Bueno, en este caso no fui yo la que tomó la decisión, yo ayudé a que mi esposo tomara esa decisión, porque él una vez me dijo que tenía que estar sus padres 15 metros bajo tierra para él abandonar su país. Entonces, fui muy audaz y estratégica para venderle esa idea poco a poco, porque además nuestro matrimonio igual se estaba destruyendo. O sea, ya no teníamos quizás matrimonio tampoco, estábamos en una parte donde solamente se movía el dinero, en ese momento pues como que todo se juntó, los atracos, la desunión de los dos. Hay un dicho que dice, ¿no? Divide y vencerás. Bueno, pues todos nuestros enemigos nos encontraron divididos y fue esa nuestra feblez, nuestra parte más débil y lo lograron. Pero bueno, como te digo, yo ya venía estratégicamente vendiéndole la idea de que nos fuéramos, de que nos fuéramos, de que teníamos que vender ese negocio, que teníamos que salir, que teníamos que irnos. Y creo que llegó un momento en que él mismo tomó la decisión. O sea, si hoy en día tú le preguntas a él, él fue el que tomó la decisión, él fue el que decidió venir a Francia. O sea, yo sabía que teníamos que irnos un día. ¿Para dónde? No lo sabía. Y ¿Y por fue, qué Francia? Porque él, como fue él el que tomó la decisión, él era el que tenía el contacto acá en Francia.
un amigo que él había conocido meses antes, que era dueño de la otra mitad del taxi. Sí. Ah, ok, ok. Entonces, cuando él decidió venirse para Francia nuevamente, porque se había ido a descansar a Colombia, entonces él le dijo a mi esposo, mira, yo me voy para Francia, Colombia realmente no va a cambiar nunca, yo te vendo la otra mitad del taxi, mi esposo se quedó con la otra mitad del taxi luego, pero el señor se vino para Francia. Y bueno, le dejó las puertas abiertas y así fue como con la ayuda de él. Mira, María Elvira, hay una frase que dice, no hay mal que por bien no venga. ¿Eso se aplica a tu vida, María Elvira? Siempre, siempre, pero lo que más se aplica a mi vida es que soy muy estratégica y vivo el presente. Entonces no me hago problemas con el ayer. Ayer ya se fue, siempre. Como también soy educadora de niños, de adolescentes, hoy en día de adultos, pero los niños te enseñan muchísimo. Y los niños viven el día a día. Ellos no están, aunque sí te voy a decir que en ciertos momentos de mi vida a veces me siento un poco triste por las cosas que pasaron antiguamente que se hubieran podido evitar. O sea, soy un ser humano y tengo que reconocerlo, que en algún momento sí me da como esa nostalgia, ¿no? Pero de igual manera, no hay mal que por bien no venga y hay que ser muy estratégico, o sea, ir adelante del mal, no que el mal te siga, sino que tú siempre vayas adelante del mal. Si tú eres estratégico en los negocios, donde quiera que te encuentres, esa regla se aplica a tu vida. No hay mal que por bien no venga. María Elvira, eh, tú eres la presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia. ¿Cómo se vino esa idea aquí? Ya sabemos que fue a partir de las necesidades que tú personalmente tuviste al llegar aquí en Francia, pero todos tenemos necesidades cuando llegamos aquí en Francia y emprendemos en ciertas cosas. ¿Por qué emprendiste en crear un proyecto como la Cámara de Comercio Latinoamericana? Bueno, te cuento que ese no era mi proyecto. Sí, hay que darle honor a la gente que lo merece Así y yo es. soy muy respetuosa de esa parte. Entonces, no. Llegamos acá y la chica ecuatoriana me ayudó, fue a buscar trabajo, pero en una casa. Ella me llevó a una casa, yo no sabía hacer nada, pero le dije que sí. Cuando estábamos subiendo el ascensor que me iba a presentar el señor, dijo, ay, pero es que el señor necesita una persona que hable francés y tú no hablas francés. Y yo, ay, y ella lo que me dijo es, a todo lo que tú vayas a hacer, lo que él te diga, tú dile, oui, 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 oui. Y yo, así que eso fue lo que yo hice. Yo no sabía, Ay, no Dios tenía mío, ni qué idea, riesgo. pero fue así como gané mis primeros euros. Bueno, en ese tiempo eran francos, diciendo oui, oui, oui. Y No, el señor terminaba haciendo su aseo él. Mira que esto nunca se le contaba a nadie, jamás. y entonces el señor terminó haciendo el aseo Él y de hacía su paso aseo pagando. todos los jueves que yo iba y me pagaba al final, yo nomás veía. Esas son de las anécdotas, señoras y señores, de la que muchos de nosotros los latinoamericanos pasamos, si no es por decir de pronto por la mala pronunciación de una palabra, porque para que sepan, en francés hay sonidos que en español no existen, como la E, la U, y cuando uno cambia el sonido, mismo si se siente aparentemente igual, el sentido y el significado de la palabra cambia. Incluso de decir una frase respetuosa a llegar a decir una grosería sin querer decirla. María Elvira, ¿te ha pasado alguna anécdota que tenga que ver un poco con la pronunciación del francés?
Bueno, en realidad creo que en ese campo he sido un poco más tímida. Yo, por ser justamente mi barrera fue esa, que como era educadora me daba miedo estropear el francés, hasta que ya alguien me dijo, ¿no? Una profesora de la Alianza Francesa, cuando entré a estudiar, me dijo, no, tienes que quitarte esa barrera y tú nunca vas a pronunciar el francés como lo pronunciamos aquí, los que nacimos acá. Entonces tú no viniste a estudiar, tú viniste a trabajar, viniste a sacar un proyecto con tus hijas adelante para que ellas pudieran estudiar, para que ellas pudieran ser alguien en la vida. Tu idea, tu proyecto era ese, entonces no tienes por qué sentirte culpable. Y por muchos años, pues sí, esa fue mi gran barrera. Y además que siempre me desarrollé como en ese mercado latino, ¿no? Entonces no tuve como esa necesidad. Eh, de tener que pronunciar a la perfección. Y cuando estaba pues frente a la administración, en la perfección para hacer todos mis papeles, pues ahí ya no me importaba nada, y sí ya era yo, porque pues ellos total no me conocían y no me iban a seguir a mi casa ni me iban a... ellos intentaban muchas veces ayudarnos y así. Así fue desarrollando ya el idioma y hasta que fui perdiendo la timidez y poco a poco ya me fui soltando. Mira que por culpa de, de la anécdota que nos acabas de contar, de que tu jefe era el que terminaba haciendo el aseo y de paso te pagaba, nos hemos olvidado de la respuesta de cómo María Elvira creó la Cámara de Comercio Latinoamericana. Bueno, entonces no, yo no fue mi proyecto después. Este fue un proyecto que vino en el 2014 porque, bueno, es que no te puedo decir, llegar a cómo se creó la Cámara de Comercio si no te explico un contexto, ¿no? Ok, Durante esos primeros 5 años de vida aquí en Francia, pues el jefe de mi esposo, que mi esposo ya estaba casi a un año, me dio empleo para que le dirigiera a todas las personas que trabajaban allí haciéndole el aseo en los chantieres y en las oficinas. Y yo, obviamente, pues feliz y encantada, eh, iba y me volví experta en ese campo del aseo, del netuallaje, de ordenar, de organizar. Te puedo decir que podría perfectamente ganar mi vida porque me volví experta en eso. Entonces, en ese trabajo encontraba muchas personas del batimón, todas estas mujeres que iban a trabajar a las que yo contrataba, pero también sus esposos que iban a trabajar también como manos de obra, masones, electricistas, toda esta gente. Entonces yo la encontraba a diario y siempre era la misma problemática. El idioma, no tenían quien los asesorara, no tenían quien los orientara, quien les acompañara, no encontraban una muy buena asesoría en la parte francesa porque no encontraban el idioma español. Y lo único que existía en esa época, te lo voy a decir aquí, si no molesta, pues espero que no, porque voy a mencionar una persona muy importante en esta comunidad que a mucha gente se le ha olvidado, y es la señora Adriana Ramírez de la tienda Facility. Era la única que existía con un señor Domingo, ellos dos, y ellos eran los que tenían ese mercado latinoamericano, y en cierta manera allá se llegaban, colocaban los papelitos, encontraba la gente su empleo, encontraban traducciones, encontraban, pero no había más. El señor Domingo salió del mercado, no sé por qué, pero la señora Adriana hasta el día de hoy, ella continúa, ella ha sido una líder, una guerrera de esta comunidad. A mucha gente se le olvida, y a otros que la atacan de pronto en redes sociales por cualquier error en sus servicios o algo, porque alguien se equivocó por un paquete. Son gente nueva que no la conocen, y ojalá que este noticiero, que es Charlas con Soraya, se va a divulgar muchísimo, yo lo sé, podamos ver eh, otra perspectiva de lo que es el liderazgo. Entonces, bueno, como no existía nada de eso, a mí me llamaron en el año 2014 con la revista de los latinos, que también es otra de las líderes,
Marisa Parejo y Denis Baeza. Ellos son personas que han ayudado muchísimo también a esta comunidad. Son gente de bien, gente sociable, gente que si les toca quitarse un bocado de la boca, lo van a hacer para ayudar a una comunidad, si les toca recoger dinero. Entonces, fueron ellos los que me hicieron una entrevista y vieron pues todo lo que yo hacía con la gente con la que yo trabajaba dentro de del patimón, la construcción, con las señoras, con sus esposas. Y me decían, María Elvira, ¿por qué no extiendes todos estos servicios a más gente? Y hay que crear una cámara de comercio. Pero te digo que hasta ese momento ni siquiera existía para los latinos una cámara de comercio tampoco. Nada. Yo te puedo decir, María Elvira, que la Cámara de Comercio es un apoyo enorme para todas las personas que tienen la idea de emprender aquí en Francia, porque este país, de una u otra forma, es un país de salariados. Entonces, nosotros como latinoamericanos estamos muy acostumbrados a manejar nuestro tiempo, a manejar nuestras finanzas y evidentemente aprovechar un poco más con la familia, ¿no? Entonces, el hecho de crear una empresa, una microempresa aquí en Francia, no es tan fácil como decir en Colombia, bueno, mañana yo voy a abrir en mi casa una tienda o un magazine de productos de cosméticas, por ejemplo, porque el tema administrativo aquí en Francia, todo lo que son documentaciones, gestión de todo, es totalmente diferente al sistema administrativo en Colombia. Entonces, de pronto esa es la idea con que ciertos latinoamericanos llegan en Francia y decir, bueno, yo llego en Francia, trabajo unos 2 o 3 meses y ya después emprendo en mi proyecto. Y no es tan fácil, y es por eso que la Cámara de Comercio Latinoamericana aquí en Francia ha sido un apoyo grandísimo para aquellas personas que desean una guía, un ejemplo o de pronto una asesoría para poder ya saber en qué estatus comenzar, porque está el independiente, cuáles son las otras de medianas, grandes y grandes, pequeñas y medianas empresas, la unipersonal. Bueno, hay tantos tipos de, de perfiles para abrir una empresa que la gente se confunde. Entonces, el tema del liderazgo, como lo hablaste ahorita, es bastante importante aquí, María Elvira, y me gustaría preguntarte desde tu punto de vista, ¿cómo es emprender? Ya yo hablé un poquito sobre la parte de gestión, un poquito, tú eres la experta aquí, de cómo es emprender en Francia y emprender en Colombia. Tú tienes los dos puntos de vista, las dos perspectivas de cómo hacerlo. En Colombia y en Francia, para ti, ¿cuál ha sido la diferencia? No he encontrado diferencias, Soraya, porque en Colombia lo que la gente no quiere es arriesgarse a hacer las cosas igualmente. Y aquí en Francia es igual, la gente no quiere arriesgarse a hacer las cosas. O sea, vienen con una mentalidad de casa, carro y beca en 1 año, 2 años, y luego se devuelven a su país. No traen un proyecto claro, no traen. Yo cuando llegué a este país, yo tenía ya un proyecto claro. Yo no vine a ver qué me va a pasar, cómo va a pasar la vida. Sí, vamos, me toca lavar baños, me toca limpiar casas. Yo no tenía esa mentalidad. Yo no vine con esa mentalidad. Entonces pienso que no hay diferencia, es arriesgarse a hacer las cosas. Yo en Colombia trabajé Eh, en una radio sí, y no tenía el diploma de locutora, pero ensayaron mi voz y claro. gustó y hice algunas cositas allí que mucha gente diría, bueno, ¿y esta cómo lo hizo? ¿Cómo llegó? No, es solamente buscar, arriesgarse por eso que tú quieres, por eso que tú deseas y buscar la gente, porque hay personas que están dispuestas a apoyarte, a ayudarte, pero si tú das el primer paso. Así es. María Elvira, ha sido muy fácil o qué tanto es trabajar con latinoamericanos en el exterior? Es muy complicado, primero porque no tienen memoria, pareciera que sufrieran de una pequeña enfermedad que se llama el Alzheimer,
Sí. Entonces no tienen mucha memoria de a qué fue que vinieron a este país. Se les olvida que bueno, que venían por casa Carrie y Beca, pero parece que en el transcurso del tiempo en el que van pasando, sobre todo el primer año, es muy duro para la persona perder, afianzarse, o sea, como perder el miedo, afianzarse, estabilizarse, porque empiezan a manejar una doble identidad. Y esa doble identidad es, estoy en Francia, vivo en Francia, pero quiero irme para Colombia. Y eso hace que mucha gente pues no tenga éxito en sus negocios. Y generalmente el que tiene éxito en sus negocios es porque los hay. También hay gente aquí muy exitosa, pero ya vienen niños de papi y mami o niñas de papi y mami que vinieron a estudiar a la Sorbonne, que vinieron a estudiar a Nanterre y que luego ya se crearon, se buscaron un empleo. Entonces es muy distinto. Eso también es otro tipo de emprendimiento, pero es desde dónde estamos. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cuáles son las necesidades que manejamos? Entonces, no todos tenemos las mismas posibilidades. Hay que tener simplemente la fuerza, perder el miedo, no perder la memoria y recordar siempre a qué fue que vinimos. María Elvira, es bastante interesante lo que acabas de decir, pero yo te quisiera preguntar también cómo ha sido el proceso para acompañar a desarrollar ideas, teniendo en cuenta en que no ha sido muy fácil trabajar con latinoamericanos en el extranjero, especialmente aquí en Francia. ¿Cómo es ese proceso de acompañar a los empresarios a desarrollar sus ideas? Bueno, lo primero que yo encontré, una de las falencias que encontré en la comunidad, es que como no se comunican con el sistema francés, sino que están muy metidos en el medio latinoamericano. Entonces ellos mismos no tienen todas las cosas bien concretas, bien organizadas. ¿Qué hacemos nosotros con acompañamiento? Es simplemente venir a la Cámara de Comercio, sacar una cita con nosotros. Digo nosotros porque somos bastantes profesionales que apoyamos el emprendimiento de una manera generalizada, lo damos gratis, pero también cuando ya es hacer la gestión ante la administración, hay que cobrar honorarios. Hay Claro. que cobrar y todos los profesionales cobramos. El abogado cobra, el contable cobra, el gestor cobra, todo el mundo cobra, las secretarias cobran. Aquí en Francia, pues imposible trabajar gratis, pues, tú sabes que es caro todo. Así es. Entonces, ese acompañamiento se hace también revisando las normas, las leyes que van saliendo de migración. Esa es la en la que yo más me baso. Voy, reviso cuáles son las leyes de migración que existen para los emprendedores y miro qué falencia tiene esa ley y trato de mirar con la persona que tiene una idea, un proyecto, cómo se le puede ayudar. Entonces así hicimos muchos, por ejemplo, muchos otontropreneur. Encontramos que el otontropreneur tenía una falla. ¿Qué hicimos con esa fallita? ¿Por qué? Porque para la administración francesa era un desastre, pero para los latinos no. Nosotros encontramos y empezamos a orientar a la gente a que se hicieran otontropreneur, que era una gran oportunidad, a venderles esa idea. Y mucha gente se hizo otontropreneur. Y te puedo decir que tengo testimonios de gente que lograron sus documentos oficiales, su título Séjour, gracias a ese estatus otontropreneur. Hoy en día ya ese estatus está tan complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, porque de nosotros mismos como latinos no supimos hacer las cosas bien. Entonces se hicieron autoentrepreneur, pero como no siguieron estudiando, porque otra barrera es estudiar, es que yo salgo cansado, cansada, todo el día trabajando, no, yo qué tiempo de estudiar, y en la noche llegan, ¡pin!, la llamada a Colombia. Entonces allá la familia de allá tiene tantas necesidades que estas personas se olvidan de que tienen una vida en Francia. Te podría contar de miles de falencias que encontramos. ¿Cuál es para ti, María Elvira, la mejor forma para que un extranjero que viene en Francia se pueda integrar
integrar tanto en la vida personal como en la vida empresarial? Bueno, primero que cambien esa mentalidad de que voy a Francia, voy a Europa o voy a Estados Unidos a sacar mi familia adelante, ¿sí? Esa es una mentalidad totalmente que hay que cambiarla. No, si usted viene a Francia, Europa, Estados Unidos, primero salga usted adelante, primero salga usted a flote, socialícese, intégrese, aprenda. Primero salga a la superficie y verá que luego podrá ayudar a los que están detrás. En cierta manera, eso fue lo que hicimos nosotros. En ese campo sí nos hemos entendido muy bien mi esposo y yo, porque una vez nosotros ya estábamos bien establecidos, nuestras hijas bien establecidas, pues empezamos a ayudar a que los demás también pudieran venir y que pudieran hacer también su vida, otra oportunidad. Pero te digo que también los que van llegando detrás, los jóvenes, pues vienen con otras mentalidades. Pareciera que como que la vida les tiene que dar todo. Hoy como que todo el mundo cree que la vida les tiene que dar todo, que por derecho propio el planeta les pertenece. Y es un pensamiento destructivo. María Elvira, voy a hacerte una pregunta que de pronto va a ser un poco candente, pero hay que tocarla, la pregunta obligada. Hace un rato estabas hablando de que la secretaria cobra, los funcionarios cobran, que nosotros tenemos que pagar, etcétera, etcétera. En la comunidad latinoamericana hay, de pronto, no voy a decir una reputación, pero sí se comienza a escuchar el tema de que hay muchos empresarios, microempresarios latinoamericanos que contratan a otros latinoamericanos que están en condiciones un poco menos que ellos, es decir, a nivel de papeles, documentos, etcétera, que necesitan un trabajo y que no hablan el idioma y bueno, se dejan contratar por estos latinoamericanos que ya están establecidos aquí en el país, pero que al final terminan por no pagarles a esos compatriotas. ¿Qué piensas tú de esta situación o si se ve mucho allá en París? ¿Cómo hace María Elvira, la presidenta de la Cámara de Comercio Latinoamericana aquí en Francia, cuando, por ejemplo, presta un servicio y que de pronto el cliente no le quiere pagar? ¿Cómo hace María Elvira para enfrentar esta situación? Hubo, hubo un santuareño, Candente. lo recuerdo mucho, Saludos para porque él. saludos para el señor allá en Santuario. Ay, ay, ay. Eh, Vinieron como dos mansas palomas, él y su mujer, pero fíjate que pude abrirles la empresa sin tener su documentación oficial, porque el Otoentrepreneur te daba hasta hace un año, te daba esas opciones de enviar el dossier a la URSSAF y la URSSAF lo aceptaba sí o no. Ellos eran los que decidían. O sea, no es que Maribira tenía un contacto allá en la URSSAF, ni en el Claro. INSEE, ni no. Eran 4 organismos los que existían, enviábamos los dosieres y si había un proyecto viable, los aceptaban y les daban su número URSSAF y luego les daban su número INSEE y en fin, había un proceso a seguir, ¿no? Entonces, luego cuando este señor me dice, mire, es que usted me tenía que sacar la cuenta bancaria y yo, perdón, mi trabajo era registrarlo como Otoentrepreneur, pero no sacarle la cuenta bancaria. Sí, pues entonces usted no ha terminado su trabajo y además usted sabe una cosa, eso, lo que usted hace es ilegal en Francia. Sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios Y mío. bueno, me quedo debiendo 1.000 euros, creo que fueron 1.000 euros. Hace que unos 2, 3 años, Ay, Dios 4 años, 4 años más o menos. Muy conocido aquí en Francia. Nunca me lo he vuelto a encontrar o pienso que ya no lo reconozco porque como te digo, pero cuando veo a su mujer vendiendo perfumitos ahí en las redes, sacando anuncios de que si necesitan una muchacha que llámenme o cositas así, digo, pues justamente ahí están los resultados, el por qué la gente no funciona.
porque sus proyectos no le funcionan, porque son mala gente. Eso es ser mala gente, ni siquiera tener una actitud de agradecimiento. Pero eso no me pasó a mí solamente, le está pasando a la gente, a los pobres jóvenes, a los chicos, a los jóvenes, a los padres de familia en el Batimón, los están contratando ciertas personas que ya tienen aquí 10 años, 15 años, 5 años, que ya tienen documentos porque obviamente los consiguieron, y contratan a esta gente indocumentada que saben que tienen familia, que no los pueden denunciar porque les da miedo, porque quiero decirles que si a usted no le han pagado y usted puede denunciar a estas personas. A mí personalmente no me dio la gana de denunciar a este señor. No me dio la gana porque no sé por qué, pero no me dio la gana, yo veo los resultados simplemente. Pero a la gente que está allá afuera y que vive de eso, pues deberían denunciar. Sí deberían, porque hasta el día de hoy se pasa, Soraya, hasta el día de hoy la gente no le está pagando a estas personas, a las mujeres, las llevan a los chantieres, a las obras, las hacen trabajar limpiando, lijando, haciendo todo eso, y luego vienen acá a mi oficina y dicen, doña María Elvira, vea, me hicieron trabajar y me dijeron que si no les daba lo que ya sabemos, entonces no bueno. me pagan. Ay, Dios mío. Mira, entonces hay mucha corrupción, pero te voy a decir algo, eso no es de ahora. Esa corrupción viene de años, de los antiguos líderes también. Los antiguos, ¿sabes? Tengo testimonio de una señora, una chica, que ya hoy en día pues ya es una señora, dice, cuando yo llegué a este país, sí, hubo un líder que hoy en día también es muy famoso. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Me quitó mi pasaporte y me hizo trabajar gratis para él, que tenía que pagarle. Entonces, voilà, eso no es de ahora nada más. Lo que pasa es que ahora hay más medios de comunicación para denunciar, pero antiguamente también lo había. La corrupción ha existido siempre. María Elvira, ¿cuál es el mensaje que le quieres dejar a los latinoamericanos que se encuentran aquí en Francia y para los que desean venir aquí en Francia y establecerse y sacar raíces aquí? ¿Cuál es el mensaje que le quieres dejar a ellos para terminar? Bueno, pues el mensaje es aprender a negociar con sus propias ideas, con sus propios pensamientos. Si no aprendes a negociar con tus ideales, con tus pensamientos, con los valores que tienes, pues es muy complicado. Hay que negociar, hay que poner prioridades y urgencias. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuáles son las urgencias que tengo? Nosotros teníamos, en ese momento, en cuando llegamos acá, pues teníamos urgencias, deudas que habíamos dejado allá, entonces había que pagarlas. Y luego prioridades, ¿cuáles? Importantes. Entonces, eran nuestras hijas, listo, lo logramos. Y hoy en día ya trabajamos para nosotros dos, y yo lo que le digo a las personas y siempre les voy a decir lo mismo, establezca prioridades, establezca estas prioridades en función de importantes y urgentes, establezca negociar con esos valores, con esas cosas que le han inculcado en su mentalidad sin sentirse culpable. No hay que sentirse culpable porque hoy usted pueda pretender vivir mejor. Ella es María Elvira Caicedo Castillo, la presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia. Así que tienen ustedes este espacio disponible para comunicarse con María Elvira. María Elvira, ¿cuál es el contacto al que la gente puede dirigirse hacia ti para poder buscar y encontrar asesoría de tu parte? Bueno, a través de mi página www.mariaelviracaicedo.com. Allí está mi Telegram directo y también mi WhatsApp directo. Así que los espero allí en www.mariaelviracaicedo.com. María Elvira, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. También la invitación es para que nos sigan en Latinoticias, Journal Latino, a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Y por supuesto, estar siempre pendiente porque en Charlas con Soraya tenemos varios invitados especiales y también tenemos otras personas que desean también hacer conocer sus emprendimientos empresariales, valga la redundancia. Entonces, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. María Elvira, muchísimas gracias por todas esas anécdotas y por todos esos mensajes y consejos que nos acabas de dar.
Muchas gracias a ti, Soraya, y a todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Me sentí como en mi casa. Estás en tu casa. Muchas Ustedes gracias. también están en su casa, así que búsquenos en nuestras redes sociales. Por hoy les decimos hasta muy, muy pronto.